Hay momentos en que el suelo desaparece bajo los pies y uno no se da cuenta hasta varios segundos después. No hay aviso. No hay preparación. Solo el momento antes y el momento después y una línea invisible entre los dos que nadie puede señalar exactamente pero que todos saben que existe. La mía fue una línea en un papel. La última línea de una carta que nadie en esa habitación esperaba que existiera. Pero antes de esa línea hay una historia larga. Y esa historia empieza mucho antes del día en que mi padre murió. Mi padre se llamaba Héctor. Era un hombre que había construido su carácter en la escuela de las cosas difíciles, de las que no se eligen sino que llegan y uno decide cómo responder. Había empezado con poco, había trabajado durante décadas con una constancia que no necesitaba aplausos para sostenerse, y había llegado a una vejez con la satisfacción tranquila de quien mira atrás y ve que lo que hizo tuvo sentido aunque no siempre fuera visible para los demás. Tenía 3 hijos. Mis 2 hermanos mayores, Roberto y Felipe, y yo. Roberto y Felipe habían seguido un camino que mi padre entendía con facilidad. Trabajos estables, familias formadas jóvenes, vidas con una estructura reconocible que encajaba en el mapa mental que mi padre tenía de cómo debería verse una vida bien llevada. No porque fueran mejores personas, sino porque hablaban el mismo idioma sin necesidad de traducción. Yo era el hijo que necesitaba traducción. No porque hubiera hecho nada dramáticamente distinto, sino porque las decisiones que tomé con mi vida tenían una lógica que mi padre tardaba en seguir y que a veces directamente no seguía. Cambié de carrera a mitad. Me fui a vivir fuera durante años. Construí cosas que no tenían nombre claro en las conversaciones de sobremesa. Tuve periodos de incertidumbre que desde afuera podían parecer deriva y que desde adentro eran simplemente el proceso necesario de alguien que estaba buscando algo real en lugar de algo cómodo. Mi padre y yo nos queríamos. Necesito decir eso antes que cualquier otra cosa porque es verdad y porque lo que pasó después no cambia ese hecho aunque lo complique. Pero entre ese querer y el entenderse había un espacio que ninguno de los dos supo cerrar del todo. Una distancia que no era frialdad ni rechazo sino simplemente 2 personas con mapas diferentes intentando llegar al mismo lugar por caminos que no siempre coincidían. Hubo conversaciones buenas. Hubo silencios incómodos. Hubo momentos en que los dos intentamos construir un puente desde nuestro lado y nos quedamos a mitad porque el otro extremo no llegaba exactamente donde esperábamos. Así estaban las cosas cuando su salud empezó a deteriorarse. Los últimos 2 años fueron los más intensos en términos de presencia. Me acerqué. No porque nadie me lo pidiera sino porque era lo que correspondía y porque había cosas entre mi padre y yo que quería que tuvieran la oportunidad de resolverse antes de que el tiempo se cerrara. Roberto y Felipe visitaban con la regularidad de siempre, que era suficiente para mantener las formas pero no para estar de verdad en los momentos en que estaba se nota. Yo estaba. No siempre de forma cómoda. Hubo conversaciones difíciles. Hubo momentos en que ninguno de los dos sabía bien cómo estar con el otro y lo intentábamos de todas formas porque era lo único que podíamos hacer. Hubo noches largas en hospitales y tardes interminables en habitaciones que olían a medicamento y a esa quietud específica de los espacios donde el tiempo funciona diferente. Mi padre murió una mañana de octubre. Con sus hijos cerca, con la dignidad que había tenido para todo, con esa forma suya de no hacer más ruido del necesario ni en este asunto. El duelo fue el duelo. No lo voy a describir como si tuviera palabras suficientes para hacerlo porque no las tengo y probablemente nadie las tenga. La convocatoria del abogado llegó 3 semanas después. Éramos los 3 hermanos en ese despacho. Roberto llegó primero y con esa eficiencia suya de quien ya tiene calculadas las posibles variables y ha decidido cómo va a responder a cada una. Felipe llegó con su mujer aunque el abogado había especificado que era para los herederos directos y nadie dijo nada. Yo llegué solo y me senté y esperé. El abogado era un hombre metódico que inspiraba esa confianza específica de los profesionales que han hecho lo mismo muchas veces y lo hacen bien precisamente por eso. Organizó sus papeles. Explicó el proceso. Y comenzó. El patrimonio de mi padre era el resultado de décadas de trabajo y de decisiones sensatas tomadas a lo largo del tiempo. No era una fortuna extraordinaria, pero era sólido. ¿Real?
El tipo de patrimonio que solo construyen las personas que saben esperar y que no gastan lo que no tienen. El abogado fue detallando los términos. La casa familiar iba a Roberto y Felipe en partes iguales. Las cuentas bancarias principales se repartían entre los dos. Las propiedades que tenía en otro lugar. Las inversiones. Cada elemento del patrimonio visible fue asignado con una claridad que no dejaba lugar a interpretación. A mí no me mencionó en ninguno de esos puntos. Roberto y Felipe no se miraron entre ellos. Pero yo noté el no mirarse. Esa decisión activa de mantener los ojos al frente que es más reveladora que cualquier mirada. Cuando el abogado terminó de enumerar el patrimonio, hizo una pausa. Cogió otro papel. Dijo que había un elemento adicional que Héctor había dejado instrucciones específicas de entregar de forma separada. Sacó un sobre. Con mi nombre. Lo puso sobre la mesa frente a mí. Roberto preguntó qué era. El abogado dijo que era una carta personal destinada a mí y que el resto del contenido del testamento ya había sido comunicado en su totalidad. Felipe preguntó si eso era todo lo que me correspondía. Con esa forma de preguntar que intenta sonar neutral pero lleva incorporada la respuesta que espera. El abogado dijo que había un último punto que leer antes de dar por concluida la sesión. Roberto y Felipe se volvieron hacia él. El abogado explicó que Héctor había realizado hace 4 años una transferencia de activos a través de un instrumento legal específico. Que ese instrumento no formaba parte del testamento porque legalmente no necesitaba hacerlo. Que había sido una decisión tomada en vida, con todas las garantías correspondientes, y que su efecto era independiente del proceso testamentario. Que dicho instrumento había transferido a mi nombre una cartera de inversiones que Héctor había construido durante 20 años de forma completamente separada a su patrimonio visible. Que el valor de esa cartera en el momento actual era significativamente superior al de todos los activos mencionados anteriormente en el testamento. Que yo lo sabía porque Héctor me lo había explicado en persona hace 2 años y que la carta que tenía en el sobre completaría lo que esa conversación había empezado. El silencio que siguió no fue inmediato. Hubo un segundo de procesamiento durante el cual Roberto y Felipe fueron entendiendo lo que acababan de escuchar. Y luego llegó el silencio. Denso. Con varias capas. Con el peso de todo lo que no se había dicho en ese despacho hasta ese momento. Roberto preguntó si eso era legal. El abogado dijo que completamente. Felipe preguntó por qué no había sido incluido en el testamento. El abogado explicó que precisamente porque no necesitaba serlo. Que la transferencia en vida era un instrumento perfectamente válido que Héctor había elegido utilizar con asesoramiento profesional y plena consciencia de sus implicaciones. Roberto dijo que habría que revisarlo con sus propios abogados. El abogado dijo que estaban en su derecho y que encontrarían exactamente lo que él acababa de describir. Yo no dije nada. Tenía el sobre entre las manos. El papel era grueso, del tipo que se usa cuando se quiere que algo dure. Mi nombre estaba escrito con la letra de mi padre. Esa letra específica que reconocería en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, con cualquier cantidad de años encima. Salimos del despacho con la eficiencia fría de una reunión que ha terminado de una forma que al menos 2 de los presentes no esperaban. Roberto dijo que hablaríamos. Felipe asintió a algo que nadie había dicho exactamente. Yo me despedí y me fui. Me fui a un banco de un parque que había cerca. Me senté. Y abrí el sobre. La carta de mi padre ocupaba 3 páginas. La letra era la suya pero más lenta, más cuidadosa, de quien sabe que está escribiendo algo que va a importar y le está dando el tiempo que merece. Empezaba diciéndome que sabía que no siempre habíamos hablado el mismo idioma. Que esa distancia le había pesado más de lo que yo probablemente había sabido porque él no era bueno diciendo las cosas que pesaban. Que había intentado aprenderlo tarde y que tarde siempre es menos de lo que uno querría pero es mejor que nunca. Me contaba que la cartera de inversiones la había empezado hace 20 años. Que en ese momento yo tenía decisiones que él no entendía pero que había algo en la forma en que las tomaba, en la consistencia que había debajo de la incertidumbre superficial, que le había hecho pensar que era el tipo de persona que sabría qué hacer con algo que requería paciencia y criterio.
Que Roberto y Felipe eran buenos hijos. Que los quería. Que el testamento les dejaba lo que habían esperado y lo que era justo en los términos que ellos entendían. Pero que esto era diferente. Que esto era lo que había construido pensando en el largo plazo. Pensando en alguien que también pensaba en el largo plazo aunque lo hiciera de formas que él no siempre comprendía. Que la conversación que habíamos tenido hace 2 años, esa tarde en su habitación cuando los dos intentamos finalmente decir algunas cosas que llevábamos años sin decirnos, le había confirmado lo que había intuido durante mucho tiempo. Que yo era el hijo con quien tenía más en común aunque hubieran necesitado casi toda una vida para encontrar el idioma compartido que lo demostrara. La última página era más corta. Me decía que la última línea de su testamento, la que el abogado acababa de leer, no era una sorpresa para mí porque ya lo sabía. Pero que había querido que se leyera en ese contexto, delante de mis hermanos, no por crueldad hacia ellos sino porque había algo que él quería que quedara dicho en voz alta y ante testigos. Que el hijo al que a veces no había sabido entender era el hijo en quien más había confiado cuando se trataba de lo que de verdad importaba. Que lo sentía por el tiempo que había tardado en decírselo de formas que se notaran. Que me quería. Guardé la carta en el sobre. Doblé el sobre con cuidado. Me quedé sentado en ese banco un rato más con el sol de octubre dando en la cara y el ruido normal de la ciudad alrededor. Pensé en él. En las noches del hospital. En las tardes en su habitación. En la conversación de hace 2 años que había empezado con torpeza y había terminado siendo la más honesta que habíamos tenido. En cómo había sentido mientras yo hablaba con esa atención suya que no era efusiva pero era real. Pensé en que había tardado toda una vida en decirme que me entendía más de lo que yo creía. Y en que lo había dicho. Con una cartera de inversiones construida durante 20 años y una carta de 3 páginas y una última línea leída en voz alta en un despacho de abogados. No era el idioma que yo habría elegido. Pero era el suyo. Y al final lo había usado para decir lo que necesitaba decir. A veces las personas no pueden darte lo que necesitas de la forma en que lo necesitas. A veces el amor existe en una forma que no reconoces hasta que lo ves desde el ángulo correcto o hasta que alguien te lo traduce. A veces el puente que 2 personas intentaron construir desde sus lados respectivos se termina de conectar demasiado tarde para cruzarlo juntos. Pero se conecta. Y eso, aunque duela, es mejor que no haberse intentado. Mi padre lo intentó hasta el final con los instrumentos que tenía. Yo lo recibí. Con eso tengo que ser suficiente. Y lo es. Eso es todo. Gracias por escucharme.